o con amor? Porque ya entramos. Empezó Florencio hablando un poco de lo que es el rol del hombre, el varón, ¿no? Y que básicamente el ser humano nace y pues tiene una realidad biológica y tiene que construirse una realidad psíquica y tiene que anudarse a la realidad biológica, y ahí está la responsabilidad también de nosotros como hombres, como varones, como referentes, como modelos que sirvan para identificarse en una postura, disculpen, en una postura masculina. Porque de no ser así, bueno, van a haber lagunas y a veces océanos en esto. El clásico donde uno dice hace agua, como diciendo, es como que uno está en un bote y se hunde, ¿no? Pero con amor o con palos, si ustedes me acompañan a 1 de Corintios 4:21, si podemos ir para allá. Bueno, dice 1 de Corintios 4:21. Es Pablo, ¿no? Hablando un poco porque pues, si ustedes están arrancando antes, es Timoteo preparando la llegada de Pablo, pero ahí agarra a Pablo en el 21, dice, ¿qué queréis? Yo tengo la versión Valera, Reina Valera. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Está hablando de una iglesia, pero también está hablando de una guía. Y está hablando, siempre Pablo habló, si bien él es un imitador de Jesús, porque no podemos imitar a Dios, pero la figura más es la visible, es Jesús. Así que Pablo imitando a Jesús y nosotros imitando a la iglesia y a Pablo por las cartas, entendemos que él estaba tratando de dar un mensaje. Yo creo que era una pregunta retórica, porque si esta pregunta se nos hace a nosotros y alguien que nos está ayudando, imagínense su hijo, su hija o un amigo o alguien que está aconsejando, le pregunta, ¿querés que te lo diga con amor? O sea, o por las buenas, ¿sí? O por las malas. Y bueno, yo elijo las buenas. ¿Y qué es la buena? Y hablando y con amor, que me tenga paciencia. Y por las malas, ¿cuál es? Y palo. Pero hablaba de una sociedad muchas veces que confundió el ejercicio de la autoridad con autoritarismo, que confundió el patriarcado como una figura digna y lo trastornó en un machismo cultural muy violento. Y eso es lo que quiero hablarles hoy, de restaurar la autoridad del hombre en la sociedad, del lugar donde nos vamos a parar frente a nuestra casa, frente a nuestra esposa, a nuestra novia, frente a la sociedad que quiere ver figuras que representen el modelo correcto, la imagen correcta, el parámetro correcto, para que nos convirtamos en lo valioso, en el reservorio moral, cuando todo lo demás se haya pervertido, que todavía exista una imagen, una persona, que todavía exista algo a que imitar para reorganizarnos, para que esta sociedad se reorganice. Entonces, Pablo luchando consigo mismo también, me imagino, porque si lo propone es porque tenía ganas, ¿sí? Y a veces, no sé usted, pero yo también me da ganas de usar palo. De usar palo con las cosas que no salen, de usar palo con las cosas que se traban. Pero ¿hará bien el palo o no? Están todos muy silenciosos. No voy a preguntar quién usa palo, pero permítanme desarrollar el tema hoy y veremos si palo sirve o palo no, porque hay un palo o una vara o un cayado, pero acá hay muchos palos también. ¿Y el palo para qué sirve? ¿Sí?
yo quiero hablar de la reparación del rol masculino hoy con lo que está anudado a la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad es la habilidad para responder. Porque quiero hablarles de dos tipos de inteligencia. Y la inteligencia, una de ellas es la inteligencia emocional y otra es la inteligencia espiritual. Ya un tal Gardner habló de la teoría de las inteligencias múltiples. Pongamos una tortuga y un gato en un concurso, ¿quién trepa el árbol? Y bueno, está un poco injusto, ¿no? Porque le estamos enfrentando los dos bichitos a una tarea que uno fue diseñado para o que tenía una mayor capacidad para. Y estamos hablando del gato que trepa en 2 segundos. Ahora la tortuga pierde. Pero la tortuga perdió porque no supimos ver. Ahora métanla en el agua, quizás se desempeñe seguro mucho mejor que el gato. Es por eso que se habla de potencialidades y también se habla de una inteligencia. Porque inteligir tiene que ver elegir entre. Pero para elegir entre tiene que haber más de una cosa. Porque si ustedes están sentados en una silla plástica y allá hay algunas que tienen patas metálicas. Si nunca se sentaron en una silla con patas metálicas, pues entonces la única opción que ustedes van a conocer y cuando le pregunten ¿qué silla te gustaría? Y la plástica. ¿Fue una opción inteligente? No, fue la única opción. Porque la inteligencia tiene que ver con esto de sopesar la realidad, examinarla, basado en la experiencia y poder dar una respuesta según esa experiencia a una situación concreta. Entonces, les dije que hay 8 tipos de inteligencia, ¿sí? Aquellos que se suben, tocan algo y yo no puedo tocar nada. O para los deportes, ¿no? La inteligencia corporal, la capacidad de manejar el cuerpo que parece que, como decían de Maradona, que tiene pegada, parece la pelota al pie. ¿Cómo puede ser que movía tan rápido los pies y esa pelota, parece que la pelota acompañaba al pie y no al revés? Y era porque el desenvolvimiento del cuerpo en el espacio, hay una inteligencia que permite moverse de esa manera. Se habla de los superdotados porque están dotados mucho en algo específico. Muchas veces no son que todas las inteligencias están activadas al máximo, sino que por ahí hay algunas, por ejemplo, en aquellos físicos, como se decía de Albert Einstein, que era un excelente físico, sin embargo en sus relaciones interpersonales era pésimo, ¿sí? Y también otros tantos más, pero la inteligencia, quiero hablarles de 3, ¿no? Estas que dije, las 8 tipos, encontrarán corporal, naturalista, musical, lingüística, interpersonal, matemática. Antes el que andaba bien en matemática era el inteligente. El resto son todos tontos, ¿sí? Andan mal en matemática, tonto. Hasta que se dijo, no, matemática obedece a una inteligencia lógica matemática. En esa área, esa persona se desenvuelve. Ahora, ponerlo a jugar al fútbol. Bueno, ahí se complicó. ¿Por qué? Porque no da pie con bola, no pega nunca, se cae. Se va entendiendo lo que es la inteligencia. Sí, sabemos que quien puso todo esto en nosotros no puede ser nada más ni nada menos que nuestro autor. ¿De dónde viene autoridad? La autoridad tiene que ver con el autor y el autor tiene que ver con el que creó. Y por lo tanto, no podemos ya de entrada tener autoridad frente a lo que se imaginen para pararnos frente a cualquier situación. Si un autor no estuvo cuando fue creado algo, si un autor también tiene que ver con la capacidad creativa, ¿sí? Autor de un texto, este es el autor, tiene los derechos de autor, porque le pertenecen, porque lo escribió él, porque hablará del mismo tema, pero lo dice de una manera tan particular que parece que lo entiendo mejor que todos los otros libros que leí acerca de eso. Así que de ahí viene esa actividad creadora y creativa del Espíritu Santo en nosotros. Y esa persona, ese hombre que ha dejado de ser creativo, ha dejado de tener iniciativa. Y si ha dejado de tener iniciativa y de ser creativo, ha dejado de alterar su realidad más próxima, ha dejado de transformar su realidad más próxima, ni siquiera deja huellas donde camina, porque es como ignoto e imperceptible. Y esa es la pérdida. Y ahora estoy hablando de la autoestima. Y masculina, pero la autoestima en general. Porque la pérdida de un rol tiene que ver con la
percepción, así como está la autoestima, que es estima es valor, auto es uno mismo, el valor que uno se da, ¿de dónde viene? Del autoconcepto. Y entonces, ¿qué es el autoconcepto? Es lo que yo creo que hago y sé hacer bien y quién soy yo. ¿Ah? O sea que quien yo crea que soy, que sé hacer, tiene que ver con cuánto estimo eso. Sí, por supuesto que sí. Y entonces, ¿cómo nos sentimos seguros frente a la sociedad? Pues cuando nosotros sabemos acerca de algo y estamos seguros que fuimos creados para eso, pues entonces nuestro rol se torna fuerte. Cuando estamos pensando en que no soy capaz, que no soy suficiente, que no voy a poder ser el hombre que quiere mi esposa, el padre que necesitan mis hijos, el amigo que necesitan mis compañeros, el referente que esta sociedad necesita, pues entonces voy a ser una persona pusilánime, una persona insegura y voy a estar lleno de incertidumbres y de miedos que van a hacer que en lugar de actuar sobre la sociedad actúe sobre mí. Y la sociedad, llamémosle mundo, no tiene paciencia. Se come a veces a las personas que están tardando a ver si me toca o no me toca. Ni siquiera los educados pueden tener a veces un espacio porque confunden la educación con debilidad. Otro problema. Por eso continúo en la línea del amor, que es el vínculo perfecto, pero también es la esencia más importante a la que todo ser humano debe llegar, construir y llegar y sostener. A medida, porque la inteligencia espiritual es la única inteligencia que va a implicar trascendencia. Y esto se los cuento porque hay personas que, no sé, el otro día fui a llevar un pendrive, estos cosas que se enchufan para sacar una película en un lugar, y el hombre que me la vendió a la película me dijo, no sé cómo salió el tema, pero salió, y habla, che, y esto de la fe, y sí, y bueno, sí, antes que yo le diga algo, porque se ve que no lo condicioné, me dice, pero qué tontos, ¿no? Todas estas personas que creen. ¿No se ha dado cuenta que mi pendrive tenía una cinta de cuello que decía Argentina, oramos por vos? Así que habrá pensado que era algún tipo de oración extraña o otro tipo de país. Pero como que la fe es para los tontos. Como que la ciencia es para los sabios. Pero la idea de nosotros en pararnos también de nuestra masculinidad, de nuestra hombría, tiene que ver con la imagen de quién fuimos creados. Y tiene que ver con la referencia al aspecto masculino de Dios en lo que es la autoridad, porque también hay un rostro materno de Dios. Porque la mujer también fue creada a imagen y semejanza. No es algo sacado del hombre, pero el hombre fue creado también, ¿no? Entonces, usted sabe que tiene en su cuerpo estrógeno y progesterona, que son hormonas femeninas. No se asusten, no va a pasar nada. O sí, o no. Pero las testosteronas que nos brindan los caracteres sexuales secundarios y nos sale pelo por todas partes, a algunos, pues ahí se nota, ¿no? Como si y encima tiene como que está relacionado, vinculado al nivel de agresividad que pueda tenerse. Se hicieron un estudio con presos reduciendo el nivel de testosterona y vieron que calmaba un poquito. Porque parece que está todo bien y está todo tranquilo mientras macho alfa está con las hembras en la naturaleza. Y estoy hablando de Discovery Planet. No confundan, por favor. Pero aparece otro macho y dice, no, acá solo puede haber uno. Entonces, vemos a ver quién tiene más grande el ego. Y empezamos a luchar, ¿sí? Y empezamos a competir. A veces no solo con la mujer, porque ya, como decían los abuelos y los paitemas, no, porque ya, si una mujer te pasa, decimos, no, esto es gravísimo. Pero, ¿cómo es eso? Competimos con mujeres. ¿Cómo podemos competir con lo complementario? ¿Se entiende? O sea, reconocer que la otra parte es parte de uno es muy tonto, ¿no? Decir, mi pie derecho y la forma es mejor que mi pie izquierdo. Pero no, cómprese dos zapatos del lado derecho y pruébeselo y camine. Se va a dar cuenta que necesita comprar el izquierdo. No puede compararlos porque son importantes comprarlo por par. Por eso somos parejas. Somos pareja porque somos pares. Partes de una unidad. Pero
Pero esta inteligencia nos va, porque cuando empezamos, y yo te voy a tratar de ser sencillo y concreto, para que con esa inteligencia emocional que mucho tiempo estuvo atribuida a que las mujeres la tienen, solo las mujeres. Es cierto, porque pedirle a un hombre que escriba una hoja, a menos de aquellos que estimulan su temple romántico y hacen gestos el Día de la Madre y ponen textos interesantes, ¿no? Mi amor, tu rostro es como el alba y cosas así. Poesía. Usted sabe que usted es una poesía de Dios. O sea que Dios es un excelente poeta y el primer poema lo escribió Adán a Eva y era un poeta, hueso de mis huesos y carne de mi carne. No era muy romántico, pero se lo dijo, fueron las primeras palabras de amor que tuvo. Pero tenemos que conectarnos con el afecto, porque sin afecto la vida pierde gusto. Sin afecto un ser humano no existe. La mirada de Jesús para acercarse a las personas fue la compasión. No fue la razón, no fue la intelectualidad, fue la compasión. Y solo puede nacer de un corazón que se une a otro corazón. Por eso hablamos del corazón del Padre, porque es de ahí donde nace el amor, de ahí donde nace la esencia creadora. Si alguien quiere tener un hijo y desea tenerlo, existe antes que nazca y lo hace por amor. Por ahí tiene un hijo, a menos por amor o por dinero. Así funciona este mundo. O por amor o por dinero. Entonces, tengo un hijo por amor para educarlo y amarlo, o tengo un hijo por dinero para que salga a pedir o cobrar, no sé, un plan o cosas semejantes. Entonces, eso es perder autoridad. La autoridad, el poder sin amor no es autoridad. El poder con amor es autoridad. El poder sin amor es autoritarismo y es un poder coercitivo y genera miedo. ¿Sí? No respeto. Pero el espíritu prima por sobre el cuerpo, por sobre la carne, por sobre la mente. El espíritu está primero porque dice que Dios formó al hombre. Sí, primero lo hizo ahí con barro y dice que hálito de vida sopló sobre él. Hasta ese momento era un pedazo de barro o carne y después fue un alma viviente. No dijo un hombre, un cuerpo viviente, dijo un alma viviente. El cuerpo es instrumental, pero no es lo más importante. Me faltan 2 brazos, ¿cómo alabo al Señor? Déjenme decirle, si podemos pecar con la mente, podemos alzar los brazos con ella. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí. No tengo brazos y yo cierro los ojos, para mí tengo brazos y estoy danzando en la presencia del Señor, aunque esté en una silla de ruedas. Por eso, ojo con lo que pasa en nuestra cabeza, porque lo que usted crea es muy posible que haga. Y usted no va a ver el mundo como es, sino como usted es. Si usted ve el mundo, si usted se ve pequeño, disminuido, va a ver el mundo que lo pone ahí siempre, en el último lugar, en el último espacio. Y usted va a ocupar ese lugar porque usted cree que no se lo merece. No es digno, es mentira diabólica. Usted se lo merece. No, mentira, este no se lo merece. No se ponga mal, yo tampoco. Porque Dios nos amó sin merecerlo. O sea, no hay nada que usted pueda hacer, nada para que Dios lo ame. Dios lo ama. Antes de que usted haga algo, por eso es inmerecido. Si usted quiere hacer cosas para agradarle, pues bien, pero Él ya le ama. Haga lo que haga. Y ese es el amor ágape. A la escuela vamos a aprender a razonar con el bagaje de construcciones culturales. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Porque la hombría y la masculinidad también tiene que ver con la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con el amor. Y entonces mandamos a la escuela a los hijos para que aprendan a ser buenos ciudadanos de nuestra región, buenos argentinos. ¿Por qué? Porque le enseñan historia, a pesar de que dicen que los relatos históricos están muchas veces trastocados e idealizamos figuras luchadoras. Y envían, ¿por qué? Entonces, bueno, para que vaya a la despensa y sepa manejarse, porque es responsabilidad del hombre también y de la mujer. Pero estamos hablando del hombre, manejar el dinero. Si no sabe cuántos caramelos tiene, 10. ¿Y cuánto sale cada caramelo? 1 peso. Y bueno, le doy 20. Y me dice, bueno, gracias. Ah, bueno, me faltan 10 pesos. Me tiene que dar de vuelta. Yo no puedo reclamar lo que es justo. Por eso es necesario
una generación. Papá o joven que estás aquí, que estudie, que se prepare, que lea para poder intervenir sobre una realidad, que lea el diario, ¿sí? Que a la mañana para saber qué está pasando, para saber cómo orar con inteligencia y con entendimiento. Y después de orar, no se olvide que a Dios orando y con el mazo dando. Hagamos. Entonces, no vamos a poder alterar nada si no somos educados. Pero la escuela brinda un tipo de educación, la formal, la cultural. Después vienen los recreos y el fútbol y los deportes, y es educación corporal o física, pero también educación emocional, porque tenemos que aprender a relacionarnos, a respetar las reglas que hacen que vivamos en paz, ¿no? Porque si no, que se fue afuera, que uno se fue afuera, y ahí nos dimos entre todos, nos trenzamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está fuera de la cancha y los amigos fuera de la cancha. Acá somos todos competidores, ¿sí? Y los violentos los arrebatan, ¿no? Porque siempre esa frase, el reino de los cielos sufre violenta y los violentos, entonces somos todos violentos, ¿no? Pero hay una violencia dañina y hay una violencia sana. ¿Sí? ¿Cómo es eso? La violencia dañina, porque fíjese y piense el corazón de un padre y el corazón de Dios. ¿Estaría de acuerdo que usted sea violento, agresivo, golpee, prenda fuego, o que ame, que sea paciente, pero que a su vez usted sepa qué es blanco y qué es negro y reclame, como hoy se leyó, que diga, no, esto no me lo voy a tragar, punto? Y ese tipo también de violencia que tiene que ver con la iniciativa, porque estamos esperando que las cosas cambien, que las cosas sucedan, pero siempre desde una postura muy pasiva, muy responsable. Como saben que para mí el primer pecado del hombre en el Edén fue la irresponsabilidad, más allá de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Adán, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿No? Y ahí Adán, la mujer que me diste, ¿sí? Por eso hay que casarse, para echarle la culpa. No. Porque se pierde la llave. ¿Y dónde está la llave? Vos seguro que tocaste, siempre ordenando todo en los lugares donde vos no vas a ver. Déjame así, pero está desordenado. Pero ese es un desorden mío que es un orden. ¿Sí? Esas cosas que por ahí decimos nosotros. Pero, ¿será que tenemos que gritar también? ¿Sí? Porque no tengo otra opción, tiene que escucharme. Y entonces, para mí, el grito es una violación al oído. Para mí. Cuando estoy cerca. Ahora, si estaba a 100 metros, yo grito, porque a 100 metros. No puedo decirle, ¿podrías venir, por favor? 100 metros no se escucha, ¿no? Entonces, el espíritu prima. Lo importante es el espíritu, sin embargo, suele ser lo más relegado. Dentro de las responsabilidades no se le da tiempo, porque como le dije, creer es para tontos. Creer es para tontos. Por eso orar también nos cuesta tanto, pero es conversar y comunicarse con Dios. A la escuela, como le dije, a la iglesia, entonces, ¿a qué vamos? Porque para algo, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros, somos las personas. Vamos a aprender cómo relacionarnos espiritualmente con nuestra realidad, ¿sí? Para poder ser buenos ciudadanos espirituales. Porque su morada no está en la tierra, está en el cielo. Y su esencia y su origen no está en la tierra, está en el cielo. Así que no podemos andar en la carne ni en la tierra, sino que tenemos que andar en el espíritu que nos gestó. Y usted tiene un espíritu con minúscula que tiene que enlazarse al espíritu con mayúscula para poder tener todos los beneficios que nos da el espíritu, principalmente la identidad. La identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y qué podemos? La inteligencia espiritual es la capacidad de utilizar los recursos espirituales para resolver los problemas prácticos del diario vivir. ¿Sí? Usar los recursos espirituales cuando necesitemos actuar sobre una realidad para resolverla. ¿Es cierto? Usted podrá operar, porque si usted aprende, si usted se educa, si asiste a las reuniones, si va al discipulado, si lee la palabra de Dios, si habla íntimamente con el Padre, usted va a la escuela o va al instituto o se educa con los libros, tiene sanas conversaciones con personas que los hacen crecer y edificarse, pues entonces sus inteligencias
van aumentando, porque conocimiento es una cosa, pero también saber tiene que ver con la experiencia. Saber es con la experiencia. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende la diferencia? Necesitamos, por eso la fe sin obras es muerta. Porque podemos decir que somos cristianos y están llenos de palabra y profecía, como la cola de impresión en la computadora. Vieron que es cola de impresión, 6 documentos y no imprime. ¿Es por qué? Porque algo anda mal en la impresora. A veces algo anda mal en nosotros. Profecías sobre nuestras cabezas, declaraciones sobre las promesas de Dios, todo acumulado. Pero no podemos activarlas hasta no entender quiénes somos, cómo funcionamos y permitir que eso fluya. Y sobre todo, no podemos activar eso hasta no decir sí, quiero y avanzar. Porque nuestra voluntad es el dique para Dios de contención de su poder. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque Él se lo puso. Porque Dios se puso el único límite frente a todo. Fue decirle al hombre, esto es tu regalo, es la voluntad, el libre albedrío. Y ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a dar la capacidad para que puedas manejar tu libertad. Y por eso es que el pecado es esclavitud, porque nos quita la libertad y nos resta la importancia, porque nos hacen sentir culpables, poca cosa y no dignos y no merecedores, y nos hace dejar familias. Y ahora vamos a hablar rápidamente, porque quiero ir al grano para que no se me escape lo más importante que esta mañana quiero decirles. Si racionalizamos todo, vamos a ser unos excelentes fariseos. Estoy hablando de las cosas de la fe. Si afectivizamos o emocionalizamos todo, vamos a ser muy buenos gurúes casi, porque vieron esos que hacen consejería, pero desde lo emocional, ¿sí? O psicólogos sin Dios. Y si espiritualizamos todo o misticizamos todo místico, y bueno, ahí es donde vamos a ser también aquellos guías espirituales, pero sin basamento en lo único que puede cambiar al ser humano, que es el Espíritu Santo. Podrán haber técnicas, podrán haber recetas humanas, pero sin Dios los cambios siempre van a ser temporales. Porque como dije, lo único que brinda al ser humano la trascendencia es el cultivo de una inteligencia espiritual, el poder tener un discernimiento frente a uno mismo y frente a lo que lo rodea, de qué es pan y qué es vino, ¿sí? Y llamar a cada cosa por su nombre, identificar a cada cosa. Es lo único, y eso solo nace del Espíritu de Dios. Fuera de eso, toda cosa creada bajo la tierra sin la dependencia espiritual es cosa finita. Es cosa finita. Por eso hay misterios que solo Dios los puede revelar. Por eso hay profetas que solo ellos los pueden anunciar. Por eso es que ningún ser humano se puede adelantar ni un segundo más a su vida. Pero lo que nos da paz es la supuesta calma del control de que tenemos todo bajo control. La salud de las personas a quienes amamos. Nuestro futuro por una cuenta en el banco. Una casa. Ahora viene un terremoto a los Job, ¿sí? Agarra un corral diabólico en el banco y de pronto, sí, una enfermedad en sus hijos que solo hay en Cuba el médico. ¿Y qué hace? Y chao, su sensación de control, porque perdió el control y empieza a desesperarse. Y ojo con desesperarse, porque lleva a la impotencia. No se preocupe. Lleva a la impotencia, porque ahora no puedo hacer nada. Y la impotencia lleva a la frustración. Y la frustración lleva a la violencia. Pero déjenme contarles a alguien que fue el hombre más manso de la tierra. Ya saben, ya. Si dije eso, ya saben quién es. El Señor Moisés. Un hombre manso. Pero también un hombre iracundo. Un hombre violento, agresivo. Pero ¿de dónde nace la agresividad y la hostilidad? ¿De dónde tiene su fuente, su basamento? Lo tiene en la impotencia. ¿Y la impotencia de dónde nace? En que yo no soy capaz. Porque la impotencia es que yo creo que puedo. Y la impotencia es creo que no puedo. Entonces, cuando creo que no puedo, cuando mi mujer no me escucha, cuando mi hijo no me escucha, grito. Y cuando no me hace caso, pateo y golpeo. Y cuando ya no quedó nada, y cuando ya hice lo que hice y me di cuenta que no solucionó nada, porque por mucho tiempo se creyó que la violencia era una herramienta para resolver conflictos. Pero era una herramienta diabólica para destruir relaciones.
violencia con los animales, violencia con las cosas de la casa, pateamos cosas, tiramos platos, rompemos vasos, rompemos fotos, no sé, hay que romper algunas. Pero solo el amor. Vieron que la palabra de Dios dice, amarás, ahí en Mateo, al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, cuerpo, con toda tu alma, neumo, espíritu, con toda tu mente, pensamiento, y con todo tu corazón, sentimientos y emociones. O sea, no podemos ni ir al punto emocional y ser todo emocionales, ni ir al punto racional y ser todo racionales, ni ir al punto espiritual y ser solo espirituales, porque nos olvidamos de que hay un cuerpo. Hoy justo entré al campamento y encontré una señorita comiendo y me dice, ¿y sí hay que comer también? Y sí, hay que comer. No demasiado, y torta frita, las de acá sí, porque son buenas y hacen bien, pero no las que vende el mundo, porque nos dañan. Y también no hay un espíritu. El cuerpo es instrumental, pero también porta lo que es el alma. Y no hay alma sin cuerpo. Si no, andaríamos todos como espíritu por ahí. Hay que cuidar al cuerpo, porque también de ahí viene la autoridad. También viene todo lo que voy a hablar esta mañana. Autoridad tiene que ver con responsabilidad primero hacia nosotros. Porque si no podemos ver la viga que hay en nuestro ojo, se nos va a complicar, porque estaremos aconsejando y tratando de educar a quienes amamos, mirando siempre la paja del ojo ajeno. Pero por eso nuestra primera responsabilidad, como hoy decía el pastor Florencio, es nosotros mismos aportar lo que es el cuidado, nosotros mismos educarnos delante de Dios. Solo se logra practicando en todas las esferas. Eso se entendió. Entonces, la receta sana para vivir plenamente es esa. Amar a Dios en todas las formas que dije. Y el amor a Dios también significa el amor a uno mismo y el amor al prójimo. Ahora, hablando de la inteligencia espiritual, se cultiva en el ejercicio de los frutos y los dones espirituales, ¿sí? Así como la inteligencia lógica matemática se practica haciendo ejercicios, como se practica el espíritu, y se practica con los dones, con la paciencia. Tenga paciencia, mi amor. Justo los dos llegaron del trabajo, están sentados los dos en el sillón al mismo tiempo, porque ella también trabaja. Y ella ganó de mano, ¿me alcanzás un poquito de gaseosa? Sí. Tardamos, ¿no? Porque uno piensa, vos también, ¿no? Podría. Pero bueno, ya ganó de mano, ¿sí? Y el que tiene la mano ya por ahí larga la jugada. Entonces uno va a la cocina y sirve la gaseosa. Mi amor, sí, justo está en la cocina. ¿Me haces un sanguchito ya que estás ahí? Y ahí es donde hay que ejercitar el fruto del Espíritu. Hay que tener paciencia, pero no es mentira, no es un chiste, es una realidad. Porque ahí empezamos, ¿y por qué no te lo traes vos? O le traemos, pero acá, ahí a regañadiente, y le damos. ¿Sí? Y eso no es amor. Ahora, es cierto, para no tener problemas de convivencia con una mujer, la receta es no tener mujer. Porque va a ser el que, así que los que están casados lo saben y los que se van a casar lo van a saber. Ánimo, dijo nuestro querido evangelista Néstor. Pero va a ser la persona que más tenemos que perdonar en el resto de nuestra vida. Porque el que mucho ama, también mucho se le perdona. Y es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Porque autoridad, y que Dios nos puso por cabeza y no por cola, todo tiene que ver con que la autoridad tiene que ver con estar presente y la cabeza tiene que ver con tener iniciativa. ¿Sí? Mi amor, ¿me podría traer? Te traigo un sándwich y un vaso de gaseosa. Eso es autoridad. Porque la autoridad solo es amor. Y cuando amamos, ya lo dijo Dios, no digo nada nuevo. Ama, ¿sí? Como muchos amén en la iglesia, pero tiene que ver amén, sería sin acento, amén. Porque eso es el secreto de la vida en todas sus conjugaciones y prácticas. Pero Pablo de Tarso, en la carta a los Colosenses 1, del 9 al 10, solamente lo voy a leer rápido, dice así, Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que
lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? Ahí en la iglesia de Colosas, a los integrantes, y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Antes de que todos hablen de los tipos de inteligencia, el Gardner, el Goldstein y todos los capos de la ciencia, Pablo ya estaba hablando de inteligencia espiritual, ni siquiera emocional, ya se fue, ya más lejos, porque es la inteligencia más profunda y trascendente. ¿Sí se entiende? Él está hablando de esta inteligencia, de que hay que desarrollar. Estaba diciendo, a ver, ustedes quieren llevar una vida sana y sabia en su comunidad, quieren ser realmente ejemplos, pues entonces actúen con esa sabiduría, la que perdió Salomón por corromper su corazón por las mujeres. Una sabiduría que solo podía venir del cielo para juzgar los asuntos de la tierra. Por eso ninguna cosa pervierta nuestro corazón. No puede haber ningún ídolo metido en nuestra vida, porque los afectos nublan la razón. Los afectos nublan la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, y nos hacemos unos tontos ambulantes. Cuando el pecado entra en nuestra vida, porque el diablo conoce nuestro talón de Aquiles. El diablo nos ofrece en bandeja de oro ni de plata aquellos deseos, porque juega de local. Porque el diablo dice que es el príncipe de este mundo y el que maneja a dónde fluye y dónde va la corriente. Entonces sabe cómo se maneja la carne acá. Y acá verán que yo digo, Señor, ¿será posible Pablo de Tarso? ¿O será posible un Moisés, el hombre más manso? ¿Cómo puede ser manso después de lo que hizo cuando rompió las tablas? ¿Por qué? Sí, bueno, como que para que no. ¿Y cómo que para que no? Y bajó, y sí bajó. Pero estuvo con el Señor, y sí. Y su rostro resplandecía, sí, cierto. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué rompió las tablas? Y porque se encontró, dice, estarán cantando, decía Pablo, se escucha. Oh, y se puso emocionado, como usted llega con expectativas a veces a su casa. Oh, estará la comida lista. Entonces llega, están cantando. Cuando miro, idolatría. Un becerro de oro agarró las tablas, ¿sí? Puño y letra de Dios, derecha e izquierda, las hizo percha. Ni siquiera era propia, era ajena. Y rompió, iracundo. Moisés, si dije Pablo, por ahí. Pero, ¿para qué? ¿Para qué todo esto de la inteligencia? Porque brinda capacidad y criterio dado por Dios para vivir en consonancia con la fe. Con la fe. Tiene basamento en la sabiduría y en la experiencia, porque tiene que ver con la confianza en Dios a través de los tiempos. ¿Vieron que ese pueblo de Israel se comió la galletita maná? ¿Sí? No la que se vende, la otra. Coman tranquilos esa, no pasa nada. Pero murieron, comieron maná y murieron porque se olvidaron de que Dios no está en lo material, y por eso también voy a hablar de la vara como material. Dios es espíritu. Dios no es materia. Tuvo que encarnarse en un momento para cumplir un propósito, pero solo ahí. Por eso las cosas más trascendentes, hasta Saint-Exupéry con El Principito dijo, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, todo lo que usted ve, pasajero. Pero lo más importante es lo que Mastercard no puede comprar, que es el amor. El amor no se compra, el amor se da. Y cada vez que uno da, fluye más todavía. No es que se agota. Pero ¿por qué entonces somos tan mezquinos? Porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque nos lastimaron. ¿Y por qué nos lastimaron? Porque es un riesgo el amar. Fíjense, Jesucristo se dio por amor, pero aceptó su destino, porque era un destino de gloria y también de resarcimiento y de recuperación de lo que no pudo ser Adán. El bastón o la vara en el cayado, ahí en Números 17, y solo se los nombro por si están anotando. Números 17, del 1 al 23, van a encontrar la historia de la vara de Aarón. Supongo que es la vara que está atrás, que se guardaba junto al arca. ¿Sí? Era una vara que muchos dicen era la vara milagrosa. Separó agua, levantó mosquitos, se convirtió en serpiente. ¿Sí? Era la vara mágica. No es la vara, era el Espíritu de Dios. Ahora, no confundamos el Espíritu con las cosas. Las cosas no son, Dios no se relaciona con cosas. Es cierto, hay cosas consagradas, pero Dios se relaciona con personas. Ahora, ¿por qué Moisés necesitó una vara? Veamos. Porque de pronto no era un arma de guerra, sino de autoridad.
se guardaba en la presencia del Señor. Esa vara, estoy hablando específicamente de la que portaba Moisés, Aarón. Pues ya sabemos del poder traspasante de la unción. Ustedes saben que la unción también tiene una especie de poder traspasante. El poder de Dios. Hay prendas que se llevaban a los enfermos y sanaban, pero no por las prendas, era por el poder de Dios que impregnaba la prenda o impregnaba los espacios físicos, campañas hechas en lugares y la persona pasaba y caía. Entonces entendemos que también no se trata otra vez de la cosa, sino de la unción. La vara y la autoridad finalmente, para ir al cierre del mensaje, en Números 20, del 1 al 12, eso sí voy a leerlo rápidamente. Ahí vamos a encontrar en Números 20, del 1 al 12, que dice así. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, Miriam le dicen a veces, hermana de Aarón y Moisés, y allí fue sepultada. ¿Sí? Murió María. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, no hay higueras, no hay viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y entonces Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se tiraron ahí al piso, postrados sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, ¿sí? Como un resguardo. Y habló Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad. ¿Sí? Diga hablar. Recuerda esa palabra. A la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. La peña es la piedra, ¿eh? Y le sacarás agua de ellos, y ella dará agua, y les saciarás, ¿no? A las personas y a los animales. Y ahí en el versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y empezó Moisés: oíd ahora, rebeldes, tenemos que hacer salir agua de esta piedra. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, 1, 2, y salieron muchas aguas y vivió la congregación. El versículo 12 finalmente dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora este es el centro del mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Porque ahí en Números vemos que hay un Moisés tímido. Ustedes saben, porque quiero contarles una historia bíblica, esta historia bíblica basada en Moisés, porque hay antecedentes, porque de pronto hay acciones y hay consecuencias, y todo empieza con Moisés. Le hablé de la autoestima y le hablé de la inteligencia emocional, la capacidad de utilizar las emociones correctas para decir lo que uno tiene que decir, en la manera que uno tiene que decirlo, en la intensidad que uno tiene que decirlo. Eso significa usar nuestras emociones. Primero, antes de hablar con cualquier ser humano, usted primero, la responsabilidad que tiene es de examinarse a uno mismo. Lo dice cada vez que participamos de la mesa del Señor, se dice una y otra vez, porque no podemos ir hacia nadie si no nos examinamos a nosotros mismos. Esa es la condición que Dios pide. Para relacionarlo es lo mismo. Si usted está enojado, no hable. Si es de noche, no hable. ¿Por qué? Porque está cansado, a menos que sea una cuestión de negocio y matemática. Pero las emociones tienen que ver con nuestro cuerpo y con la vida y las circunstancias y las aflicciones. Y el cuerpo se cansa, llega la noche y las emociones, no nos salió bien algo. Entonces estamos un poco revueltos. Lo único que tenemos como una vacuna que nos puede dar fuerza es arrodillarnos con Dios, a donde sea. Cuando usted siente que pierde el control, como hoy dije, solo Dios puede devolvérselo. Porque Él lo dijo: vengan acá. Jesús dice: vengan a mí. ¿Estás cansado, fatigado? Vení a mí. No responda, vení a mí primero. Después de acá yo los voy a hacer descansar. Responded después de hablar conmigo. Porque si no, una mente confusa va a tomar una decisión confusa. Una mente enojada va a tener una respuesta enojada. Y así aparecen los impulsivos.
¿Cuántas veces hicimos cosas por impulsividad, pasando por encima todo acto racional de inteligencia emocional y espiritual? No pensamos, simplemente actuamos emocionalmente. Por eso nuestros sí muchas veces fueron no. Y no pudimos cumplir. Moisés, tímido, tartamudo, con baja autoestima. Señor, que hable Aarón, porque yo no podía hablar bien. Moisés iracundo, ya lo que dije, destruye las tablas. Moisés evasivo, le pedía a Dios la muerte. ¿Se acuerdan cuando tenía que guiar al pueblo y el pueblo desobedecía y una y otra vez? En Números 11, versículos 11 y 15 va a encontrar eso. Una oportunidad de demostración, porque cuando uno se cansa, parece que tiene que a veces caer en gracia y a veces ni caer en gracia porque uno lo hace con mansedumbre. A veces lo hacemos con soberbia. Cuando queremos imponer algo y pensamos que las palabras ya no son suficientes, nuestro espíritu merma y nuestra carne crece. Y empezamos a actuar carnalmente, guiados por las emociones y no guiados por los frutos del espíritu. Entonces, guiados por los frutos de la carne, ¿no? Entonces, actuamos mal y empezamos a tener, mira, si usted tiene un pueblo desobediente, Moisés lo hizo, una actitud dañina frente a un pueblo. Porque ¿cuál era el contexto? Eso que dije era de Moisés. El contexto, murió la hermana, para no estar triste. Porque cuando uno está depre, de pronto uno no puede ubicarse nada en el afuera, piensa en uno mismo. Estoy muy triste para escuchar los problemas de los demás. ¿Sí? Pero Jesús, sabemos que después decapitaron a su primo, a pesar de que fue al centro de la laguna a tratar de estar solo, vio la multitud y sintió compasión. No se dio más tiempo del que tenía que darse para pensar, porque él sabía también que estaba con Dios. El contexto, fallecimiento de un familiar y también la rebelión de un pueblo. Querían lincharlo a los dos, a Moisés y Aarón. Las acciones finalmente que Moisés toma, le dije la personalidad de Moisés, le hablé del contexto porque dice que es el hombre y sus circunstancias. Ahora ahí es la pregunta que le hago esta mañana. ¿Usted va a definir las circunstancias o las circunstancias los va a definir a usted? ¿Qué elige? Si usted es un hijo de Dios, pues entonces las circunstancias no pueden tener más parte de las que le corresponden, más importancia de las que le corresponden. No digo que sea evasivo, simplemente que le dé la importancia que corresponde, porque si le da más importancia va a tener más poder que Dios. Las situaciones, por eso Jesús dormía mientras la tormenta sacudía la balsa, porque si Jesús tranquilo estaba ahí, capaz estaba muy cansado, pero en realidad yo creo que tenía paz. Las acciones de Moisés no habló. ¿Se acuerdan que usted dijo a Dios, que le dijo a Moisés que hable? No habló. Él gritó al pueblo. Y cuando usted grita, le comento, las defensas de ajenas se activan. Si usted empieza una conversación gritando, el otro ya cerró el oído. Le garantizo eso. Versículo 10 y 11 de lo que estamos leyendo. Emitió un juicio condenatorio al pueblo que escuchaba. Le faltó el respeto. Es cierto, ¿sí? Pero nosotros no estamos para declarar palabras de maldición o describir la basura de la gente o la miseria. Ya está el diablo, ¿sí? Todos ustedes rebeldes. Así empezó la predicación, ¿no? Entonces, aquí faltó esta parte y alardeó. Voy a tener que sacar agua de esta piedra, eso necesitan. Estaba cansado. Las consecuencias, porque no era con las fuerzas de Moisés. Dios quería ser santo a través del poder, por la santidad también tiene que ver con el poder. ¿A través de qué? Porque Moisés, en vez de hablar, ¿qué hizo? Pum, golpeó. Iracundo, golpeó. Tenía que hablarle acaso hasta la piedra, pero cuando uno está enojado, patea lo que se le cruce. Entonces, su desobediencia, una congregación entera y él mismo no pudo ingresar a la tierra prometida. Y finalmente, para usted, querido papá, pastor, líder, hijo, amigo, hermano, las conclusiones y los consejos de todo esto. Frente a lo que cuidamos, la vara no es un arma de guerra, sino de autoridad. No utilicemos la vara para maltratar. No utilice la autoridad por Dios
para gobernar de manera despótica, coercitiva y violenta. Sea autor, cree momentos y anécdotas con sus hijos, con sus amigos, con su esposa. Esté presente, porque autoridad no se gana con plata. Yo pongo acá la plata, ¿y qué importa si nunca estás en la casa? Hay que estar porque dice que la palabra amor se deletrea tiempo. Si usted ama, tiene que pasar tiempo, si no es una mentira. Esto no es virtual, esto es presencial. La ira puede llevar a la desobediencia. El enojo de Moisés hizo que desobedezca el tener que hablarle solamente a la peña. La violencia nunca se justifica. Es cierto, el pueblo se merecía que le gritemos o que le grite Moisés. A veces los hijos se merecen el castigo violento. A veces la esposa se merece un grito, basado en la justicia humana, por supuesto. Pero la desubicación del otro nunca justifica mi desubicación. La violencia del otro no justifica la mía. Las urgencias y necesidades de los demás no deberían condicionar su realidad, porque el afecto del otro desbordado nubla nuestro entendimiento, esa inteligencia de la que les hablo, y condiciona nuestra capacidad operativa. No se deje inundar por las emociones ajenas, pase lo que pase. Confía en Dios. ¿Está enfermo un hijo? Confía en Dios. La esposa está enferma, confía en Dios. El amigo hay un problema, confía en Dios. Usted tiene un problema económico, confía en Dios. Pero no se deje desbordar por las emociones, porque no pueden controlar su vida. El control se lo da a las emociones o se lo da a Dios. Elija. Nunca deje que los océanos de las aflicciones ajenas desborden el estanque de la paz espiritual que usted consiguió. Usted tiene que tener paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y toda circunstancia. No es bueno correr tras las demandas y urgencias de las necesidades de quienes dependen de nosotros, porque a veces queremos ganar nuestro lugar en casa o frente a nuestros hijos o los amigos, haciendo alardes de cosas que tenemos o quizás sabemos hacer, pero rindamos nuestras coronas, porque solamente la gloria es de Dios y ninguno tiene que robar esa gloria. No esté tratando de ganar la aprobación de nadie, porque va a estar, mientras usted gana la aprobación, pierde el tiempo, y ganar la aprobación de la gente está perdiendo de los ojos de Dios y de la sonrisa de Dios que resplandezca sobre su vida. Dependencia no es asistencia. No seamos imbéciles espirituales. Y disculpen esta palabra, pero esta palabra imbécil viene del latín imbecilius, que significa sin bastón ni apoyo. Las personas imbéciles tienen que ver con aquellas que sin bastón o sin apoyo necesitaban de otro para avanzar en la vida, porque por problemas físicos, pero a veces por problemas emocionales no tomamos decisiones. Por creer que somos escasos o pocos, no tenemos una iniciativa. Por eso dependa de Dios, pero no sea un asistencialista. No crea que Dios va a hacer las cosas que usted puede hacerlas por sus propias manos. Dios lo potencia, Dios lo elige y usted lo tiene que hacer. Y finalmente, el poder y la autoridad dada por Dios solo se ejerce en sometimiento y en obediencia. Amén. Invito a ponerse de pie ahora y a cerrar sus ojos un momento.